Bien, jóvenes, en la clase pasada nos quedamos me parece que hicimos validación de datos un poco, ¿no? O íbamos a hacer esto. ¿Me confirman, por favor? Buenos días. Buenos días, sí. ¿Hicimos o íbamos a hacer? Hicimos Sí, validación hicieron. de datos. Sí, ¿no? ¿Sí entendieron? Si no, para hacer un repasito rápido. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso al toque, ¿no? Y ahí continuamos con funciones de búsqueda. El, Cuando uno quiere configurar y así aplicar algunas reglas en un rango para ingresar ciertos datos, para que la persona que ingresa datos de alguna manera no cometa errores, porque hay datos específicos que uno tiene que ingresar, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a colocar notas, así, ¿no? Notas. Acá vamos a colocar, por ejemplo, edades. Acá, por ejemplo, áreas. Acá, por ejemplo, fecha de ingreso. Aquí, por ejemplo, ahí nomás, pues, ¿ya? Para hacer un ejemplito rápido. En el caso de notas, por ejemplo, nos dice, vamos a seleccionar hasta acá nada más. Nos piden cierta validación. Validar notas entre 0 y 20. Así nos dice, ¿no? Validar edades. Validar edades mayores a 17, nos dice, ¿no? Validar áreas como lista. Vamos a colocar acá contabilidad, administración, sistemas y nada más, tres para hacerlo rápido. Y en fecha de ingreso, validar la fecha de ingreso, solo fechas mayores o igual a hoy. Mayores o igual a hoy. Mis jóvenes, entonces tenemos esa validación que nos han, ¿no?, pedido en un cuadro. La validación, jóvenes, les hago recordar que es una configuración o una regla que se le aplica a un rango donde solo nos va a permitir un tipo de dato ingresar, ¿no? Si es que yo no ingreso ese dato configurado, me debe salir un mensaje de error indicándome que eso no puedo hacer o no puedo ingresar. De eso se trata la validación. Entonces yo selecciono el rango, me voy a, por acá están en fórmulas, ¿no? O en datos está. En datos, validación de datos, sale esta ventanita y acá uno escoge qué tipo de datos quiere validar. En el caso de notas, ¿qué tipo de datos tendríamos que utilizar? A ver, tenemos cualquier valor, números enteros, decimal, lista, fecha, hora, longitud y personalizada. A ver, participación, ya que hemos hecho eso, ¿qué tipo de dato tendríamos en permitir que tendríamos que seleccionar si es que queremos validar notas entre 0 y 20? A ver, jóvenes.
Personalizada. Personalizado. A ver, ¿alguien más? Tenemos muchos acá, miren, cualquiera, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud, personalizada. Aquí es donde tú tienes que tener un criterio y darte cuenta qué tipo de valor es el que vamos a configurar o validar. Miren, dice validar notas entre 0 y 20. Son números enteros. Las notas recuerden que son números enteros, ¿no? No sé, por ahí no está diciendo. Números enteros, muy bien. Y ahí, Entre luego, 0 y 20. claro, y acá escogemos, datos prácticamente son las condiciones de la regla, ¿no? Ahí está igual, entre, no es igual, igual mayor que, menor que, mayor igual que, no, todas las condiciones. En este caso es entre 0 y 20. Luego viene el mensaje de entrada. El mensaje de entrada es, lo podemos dejar, no es necesario. Es un mensaje que sale siempre indicándonos lo que vamos a ingresar. No lo voy a colocar. El mensaje de error sí es importante. Donde nos dice colocar un título del mensaje y un mensaje, ¿no? Que normalmente es una indicación del error. Por ejemplo, vamos a colocar, por favor, ingrese solo notas entre 0 y 20. Ya aceptamos. Listo, jóvenes. Eso es la validación, ¿ya? Entonces, cuando un usuario va a ingresar datos a este rango, a esta celda, ¿no? Ingresa su dato normal, 20, y si es que intenta ingresar un dato no permitido, como por ejemplo 21, sale el mensaje de error, ¿no? Y el mensaje de error, por eso les decía que es importante, porque da la indicación del error que uno está cometiendo. Y te dice, ¿no? Por favor, ingrese solo notas entre 0 y 20. Reintentamos y colocamos así. Un número negativo tampoco lo va a permitir. De casualidad, de repente colocamos un número negativo, tampoco lo permite. Ahí está. Listo, jóvenes. Eso es una validación, ¿no? A ver, vamos por las edades. Nos dicen validar edades mayores a 17. Seleccionamos. Nos vamos a datos, validación de datos, configuración. A ver, en permitir, ¿qué vamos a utilizar? Números igual. Exactamente. Números también son, pues, ¿no? Las edades también son números. Menores que 18 sería. Menor que... No, mayores dice, ¿no? A ver, ¿qué dice? Mayores a 17, dice. Allá, Colocamos entonces, mayor mayores que que 17. 17. Ujú. Y el mensaje de entrada no lo voy a colocar, el mensaje de error sí. Colocamos cualquier título del, ¿no? del cuadro que estás haciendo y su mensaje. Por favor, solo edades mayores a 17. Y aceptamos. Listo, jóvenes. Entonces, cuando el usuario intenta ingresar una edad y coloca 15, por ejemplo, no lo va a permitir la validación misma, ¿no? Y ahí te da la indicación. Intentamos colocar 17, tampoco. 18 ya sí te va a permitir. ¿Ya? 19, 20, bueno, todos esos te permiten. ¿Colocamos 10? No. 20 sí me deja ingresar. Eso es validación. A ver, dice, validar áreas como lista, contenido, administración y sistemas. Seleccionamos, nos vamos a datos, validación de datos, configuración. A ver, ¿qué valor permitir tendríamos que colocar acá? Personalizada ahí sería. Longitud de texto. Miren, dice validar áreas como listas. Con tablero debe aparecer una lista de elementos aquí. Lista sería. Una lista, ¿no?
La lista es como un cuadro, como una lista desplegable así. Miren, eso, a esto se le llama lista. Por ejemplo, acá el Excel, todos los programas utilizan lista. Esta es una lista, por ejemplo, así ve. Este se llama lista y estos son sus elementos. ¿Ya? Entonces, en ocasiones se valida, de esa manera. Selecciona, nos vamos a validación, datos, validación de datos, lista, y acá escribimos la lista que queremos mostrar ahí. La lista también se puede utilizar en un rango aparte, o sea, yo en un rango escribo la lista y ahí lo busco con este botoncito. O también lo podemos escribir, por ejemplo así, ¿no? Contabilidad, coma, administración, coma, sistemas. Y el mensaje de error, de frente me voy a ir ahí. Vamos a colocar ISET, por ejemplo, ¿no? O cualquier, por ejemplo, podemos colocar empresa SAP, algo así, ¿no? El nombre de cualquier institución. Y acá en el mensaje de error colocamos, por favor, seleccione un elemento de la lista. Por favor, seleccione un elemento de la lista. Aceptamos. Y a partir de ahí, ya cuando el usuario quiere ingresar un dato y no, entonces tiene la opción de poder escoger un elemento así. Ahí está la lista. ¿Ya? Ahora, si el usuario no escribe, no selecciona un elemento en la lista y escribe un área que no existe ahí, como logística, por ejemplo, le va a salir el error. Dice, por favor, seleccione un elemento de la lista. ¿Eh? No lo permite. Tendríamos que seleccionar un elemento de la lista. A eso se refiere. ¿Eh? Entonces, hay muchas listas ya definidas que se pueden colocar como las áreas, el sexo, ¿qué más? El turno, el estado civil. Todas esas son listas ya definidas, ¿no? Que no existen muchos elementos. Entonces, a eso se le puede crear o validar listas. Bien, la fecha de ingreso dice solo fechas mayores igual a hoy. Esto es lo que nos permite, nos están diciendo validarlo. Seleccionamos, nos vamos a datos, validación de datos, configuración. Y acá debemos escoger qué tipo de datos vamos a permitir. A ver, ¿cuál sería ahí en fecha de ingreso? Fecha. Fecha, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta. Y dice, solo fechas mayores igual a hoy. Entonces colocamos mayor que, mayor o igual que, y acá podemos colocar la función hoy, o podemos colocar una fecha definida. Así. Colocamos un título y un mensaje de que se va a mostrar cuando el usuario comete un error, ¿no? Por ejemplo, por favor, ingrese fechas mayores o igual a la de hoy. Ahí está, jóvenes. Aceptamos. Lo importante de la validación de datos es configuración. ¿Ya? Esa es lo importante. Los mensajes pueden inclusive dejarse de lado, pero el mensaje de error sí también se tiene que hacer. Pero igual, si tú no lo haces, va a funcionar la validación, solo que no va a salir un mensaje adecuado o que indique un error.
¿Ya? Aceptamos y a partir de ahí, entonces el usuario que ingresa datos por aquí en este cuadro, si comete un error, como por ejemplo colocar una fecha pasada, le sale el error, ¿no? Por favor, ingrese fechas mayores o igual a la de hoy. Por ejemplo, hoy día que estamos, 25, ¿no? 25 del 10 del 20. Ese sí me va a permitir, pero si yo coloco 24 del 10 del 20, no me permite. Bien, jóvenes, eso es la validación. Ya les mandaré este cuadrito luego para que ustedes lo practiquen y me envíen, ¿no?, las prácticas de hoy. Ahora vamos a trabajar con lo que son funciones de búsqueda. Funciones de búsqueda. La función de búsqueda que vamos a trabajar son dos, ¿ya? A ver, voy a mencionarles aquí. Función buscar v permite buscar valores en una matriz o base de datos. Su sintaxis es igual, buscar v, te pide valor buscado, luego te pide el rango. El Excel dice matriz, ¿ya?, pero vamos a colocar el rango que se entiende mejor. Luego te pide el indicador de columna. El indicador de columna es en qué columna está el valor que tú quieres mostrar al momento que sea en la búsqueda. De repente tú mediante un dato buscas, ¿no? Y quieres mostrar un resultado. Entonces ese resultado está en una columna del cuadro. Entonces ahí se coloca el indicador de columna. Y luego el orden, que ahora el Excel. El orden, ahora el Excel le ha colocado, es un error de Excel en esta versión. Le ha puesto, creo que está como rango, le ha puesto, ¿ya? A veces así hay pequeños errores en Excel y los van corrigiendo. Normalmente, de repente, si ustedes tienen versiones menos a las de 2019, ahí se van a dar cuenta que dice orden o ordenado. La otra función se llama función buscar h, que es otra función de búsqueda, ¿no? Es otra función de búsqueda que también permite buscar, ¿no?, datos o valores en una matriz o rango. Se llama buscar h, valor buscado, rango, indicador de columna y el orden. Acá sería indicador de fila, eso es lo único que cambia. Acá. Bien, jóvenes, miren. Buscar V es porque busca en cuadros diseñados verticalmente. Verticalmente. Buscar H busca en cuadros diseñados horizontalmente. ¿Ya? Vertical y horizontal. Esa es la diferencia, ¿ya? Y vamos a hacer los ejemplos. Voy a hacer una pequeña base de datos por acá. Luego se las voy a enviar para que ustedes lo tengan y hagan su práctica que voy a hacer acá. Vamos a colocar código, por ejemplo. Nombres. Apellidos. Fecha de nacimiento. Distrito. Y a ver, ¿qué podemos colocar? Bueno, dirección no es muy largo. Sexo. Y estado civil. Ya, que serían más cortos. Vamos a hacer una base de datos hasta acá. Ahí. ¿No? Listo. Y aquí vamos a colocar unos códigos, como por ejemplo E01, y lo voy a copiar. Ya está, algo rápido, ya está.
Ahí incrementa automáticamente el Excel. Eso se llama una serie que ya hemos hablado al principio de Excel, ¿no? Y aquí vamos a colocar unos nombres. Listo. Fecha de nacimiento. Coloquen sus asistencias en Classroom, jóvenes, no se vayan a olvidar, ¿ya? Acá vamos a colocar unas fechas de nacimiento. Ya está. Acá vamos a colocar. Ya está. Aquí. Ya. Bien, jóvenes. Tenemos una base de datos aquí. De eso los voy a enviar para que hagan también esta práctica. Primero vamos a hacer la búsqueda aquí abajo de la base de datos. Luego hacemos la búsqueda en otra hoja. En ese caso ya tendríamos que usar referencia externa. Para también practicar eso que hicimos la clase pasada, esto de acá. La referencia externa. Porque vamos a usar rangos de otra hoja. Y luego ya recordamos y lo hacemos con nombre de rango, ¿ya? Que también ya lo hemos hecho. No veo acá, pero ¿hemos hecho nombres de rango? Sí, ¿no? A ver, hágame recordar. Hemos hecho referencia externa, sí, pero hemos trabajado con nombres de rango. Sí, sí, Confirmen. Sí, ¿no? sí. Ya, entonces eso también vamos a usar aquí. Bien, acá vamos a colocar sistema de búsqueda. Acá colocamos ingrese el código. Y acá vamos a colocar los datos de la búsqueda, ¿no? Al ingresar el código debe mostrar su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento. Debe mostrar su edad, eso sí es calculado, no hay búsqueda ahí, distrito, su sexo y su estado civil. Listo, joven. Ahí tenemos. Vamos a hacer un cuadrito por acá. ¿Qué cosa es una búsqueda? Una búsqueda es un sistema que está programado mediante un código o en el caso de Excel mediante unas fórmulas para que haga una consulta de búsqueda mediante un dato ingresado. Por ejemplo, ¿no? Miren, nosotros cuando queremos saber el nombre de una persona y sabemos su número, entonces miren, hay varios sistemas de búsqueda que uno puede utilizar en Internet. Por ejemplo, cuando uno va a la farmacia también, la señorita que te atiende busca en su computadora mediante un código y automáticamente sale una lista de productos donde muestra su precio, ¿no? Y una descripción. Eso es una búsqueda. Una búsqueda es así también, miren, por ejemplo, a ver, buscar en Renier con DNI. Vamos a hacer aquí un ejemplo, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, este es un sistema de búsqueda. Voy a colocar cualquier DNI, ¿no? A ver, acá tengo uno. Ahí está. Y colocamos acá, bueno, el sistema me pide para, si no se robó, algo así. Ya está. Y consultar, dice, ¿no? ¿Qué cosa? Al hacer clic en consultar, lo que hace es el sistema coger este dato
Pero va a agarrar este dato y mediante ese dato va a irse a una base de datos y va a comenzar a buscar. Una vez que lo encuentra, te va a dar resultados, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Por ejemplo, el DNI de esta persona es este aquí. Ahí está. Esa es una búsqueda, jóvenes. Entonces, este tipo de búsquedas también se pueden hacer en Excel de todo tipo. Hay que tener la base de datos. Nuestra base de datos es esta de acá, ¿no? Esta de aquí. Y aquí vamos a hacer esa búsqueda mediante el ingreso del código. Entonces vamos a hacerlo, a ver. A ver, voy a colocar un código. 04, por ejemplo. Y empiezo a formular o a hacer mi sistema de búsqueda. Para eso existe la función buscar v. ¿Por qué voy a usar buscar v, jóvenes? Porque el cuadro está diseñado verticalmente. Hace un momento les dije, buscar v es vertical, buscar h es horizontal. Cuando queremos hacer búsquedas verticales, buscar v. Cuando queremos hacer búsquedas con cuadros horizontales, buscar h. Ya vamos a hacer un ejemplo con buscar h. Empezamos. Igual buscar v. El buscar v primero te pide el valor buscado, que sería el código que tú ingresas. Así como aquí ingresé el DNI para que se busque, igualito, se ingresa un código acá, un dato que va a buscar. En este caso es este código. ¿Ya está? Ese sería el valor buscado. Coma. La base de datos donde va a ir a buscar. Tendríamos que seleccionar el rango de esta manera. Así. Ya está. Ese sería la tabla o matriz o rango. Coma. El indicador de columna es en qué columna de la base de datos está lo que tú quieres mostrar de la búsqueda. En este caso quiero mostrar el nombre. Entonces el nombre, contando las columnas, está en la columna 2. Mira, código es 1, nombre es 2. Entonces tú colocas 2, coma. Luego viene el orden y ahorita el Excel le ha dado el nombre de rango acá, ¿ves? ¿Ya? Le da el nombre de rango, ¿ves? Miren. Pero se llama orden. Si ustedes verifican en su Excel, si no tienen la versión 2019, les va a salir ordenado o orden. ¿No? En el caso de buscar H sí sale orden, eso es lo raro. Miren, voy a cambiar a buscar H y van a ver que va a salir. Ahí sí sale, ¿ve? Ordenado, dice. En el caso de buscar V, le han puesto rango, ¿ve? Ahí está. Es un error. Bien. A ver, el orden es si es que la búsqueda va a ser exacta o una búsqueda aproximada, una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada. Eso se llama orden, ¿ya? Y te explico. ¿Qué cosa es una coincidencia aproximada? Es que cuando el dato que tú ingresas para la búsqueda no existe, el buscar V te va a dar un resultado aproximado, ¿no? A veces eso conviene, a veces no. ¿Qué es coincidencia exacta? Coincidencia exacta que cuando haces la búsqueda y el dato existe, tiene que ser igual y te va a dar un resultado verdadero. Y si es que no encuentras, no existe, te va a salir un error, como diciendo no hay, no existe. ¿Verdad? Esta es una coincidencia exacta. Normalmente se trabaja con coincidencia exacta. Hay que colocar, si quieres coincidencia exacta, colocas falso, así. Y repito, C11 es el valor buscado, el rango matriz o tabla. 2 es el indicador de columnas, en qué columna está el dato que tú quieres mostrar como resultado de la búsqueda. El nombre está en la columna 2. Y falso es una coincidencia exacta. ¿Qué cosa es una coincidencia exacta? Es que el código tiene que ser exactamente igual al que existe en la base de datos para darme un resultado verdadero. Al presionar Enter, sale el nombre, mira. Ya lo encontró. Si yo cambio de código ingresado acá, por ejemplo, E01, automáticamente va a cambiar, mira. Luis, así. Carlos. Ahí está. Miren cómo cambia la búsqueda.
A eso se le llama búsqueda, jóvenes. Voy a hacer el ejemplo con los apellidos y te vuelvo a explicar. Cuando queremos hacer búsquedas, utilizamos buscar V, y el buscar V te pide valor buscado, coma, el rango donde voy a ir a buscar, seleccionamos, coma, el indicador de columna en este caso sería la columna 3, ¿no? 1 el código, 2 el nombre, 3 el apellido. 3, entonces coloca acá. Y si tú quieres una coincidencia aproximada, colocas verdadero. Ya te expliqué qué es coincidencia aproximada, ¿no? Así no existe el dato, te da algo, te va a dar un resultado aproximado según la función. Y coincidencia exacta es que el código o el dato que va a buscarse tiene que ser igual. Y si no existe, te va a dar un resultado como error o como que no encontró. Ahora, si vamos a colocar falso, también puedes colocar 0, así. Y si vas a colocar verdadero, puedes colocar el 1. Eso va a hacer que la fórmula se vea más corta. ¿Ya? Y repito, en el orden puedes colocar 0 como falso y 1 como verdadero. Y listo, jóvenes, miren. Eso es. Fecha de nacimiento. Igual, buscar V. Valor buscado es el código que ingresamos, coma, donde lo voy a ir a buscar es en la base de datos o tabla, coma, el indicador de columna en este caso es la 4, la columna 4, coma, 0, que es una coincidencia exacta. Ahí está. Algo más rápido ya. En el caso de las fechas, va a salir un número raro en las búsquedas. ¿Ah? Te va a salir así, ¿ve? Lo que tú tienes que hacer es irte acá a inicio y en lo que son formato de número, colocarle fecha corta. Fecha corta. Ahí está. Le dan, lo vamos a calcular. Si fecha, no, eso hemos hecho también. Tenemos que agregar la fecha inicial, que sería la fecha de nacimiento, coma, la fecha final, que sería hoy, coma, y la configuración, ¿no? ¿Qué queremos calcular? En este caso es años, la I de year, y cerramos. Esta fórmula permite calcular fechas, ¿ah? Listo, jóvenes, ahí está. Distrito. Igual, buscar V, valor buscado, coma, en el rango, ¿sí? Coma, el indicador de columna, en el caso de distrito es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces colocamos 5, coma 0. Ya está. Y así, ¿no? Es lo mismo. En el caso de sexo, buscar V, el valor buscado, coma, el rango, voy a ser un poco más rápido, coma, el indicador de columna es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,0. 6,0. Y en el caso de estado civil, igual buscar V, valor buscado, coma, el rango, coma, el indicador de columna sería 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.
Ahí está, jóvenes. Ya hemos configurado la búsqueda. Miren, cada vez que yo ingreso un código acá, por ejemplo E01, automáticamente me muestra los datos. E05, miren, E06, ahí está. Cambia automáticamente. A eso se le llama búsqueda. Bien, espero que vayas entendiendo. De todas maneras, al regreso a la siguiente sesión, vamos a seguir trabajando con búsquedas, ¿ya? En la otra sesión vamos a buscar en otra hoja ya para usar referencia externa o nombres de rango. Luego vamos a buscar 2 o 3 tablas. Ya se van incrementando un poco la dificultad o se hace más avanzada. Me queda menos de un minuto, jóvenes. Por favor, ingresen en la segunda sesión rápidamente. Claro, igual. Pero ahí se trabaja con nombre de rango ya, ¿no? Que es el ejemplo que vamos a hacer ya al regreso. Bien, regresamos, jóvenes, y ahí me pueden consultar todo lo que deseen al inicio de la segunda sesión, ¿ya? Porque ahorita se me termina la clase ya. Regresamos. Ahorita les envío el archivo para que vayan practicando lo que hemos hecho ahorita. Listo, entonces, ¿ya? Regresamos en breve.